Buen momento para todos en el Señor. El camino de la cruz nos prepara para la resurrección. Es el lema de la parroquia Basílica La Judea, aquí en el municipio del Santuario Antioquia. Felicitaciones a todas las personas que están participando de esta hermosa Semana Santa, año 2023. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, de la parroquia La Basílica, en el Santuario Antioquia. Y hoy tengo el gusto de presentarles para el Facebook Live de la parroquia, para especiales de YouTube Misión Pura Vida, al Padre Amaury Antonio Mestra Duarte, quien se encuentra en medio de nosotros como predicador para esta Semana Santa, y que según los comentarios de las mismas personas, los mismos fieles, estamos muy contentos con usted, Padre. Bienvenido también a este programa, especiales de YouTube Misión Pura Vida, y para el Facebook Live de la parroquia La Basílica, en el municipio del Santuario Antioquia. Dios le bendiga, Padre Víctor. Dios le bendiga a todos los que están allí siguiendo este programa paso a paso. Que el Señor siga abriendo los cielos de bendición, de amor y de paz. Siga ratificándolos en la bendición. Y el lema de este año de la Basílica San Judas Tadeo, que la cruz nos prepara para el acontecimiento de la resurrección, es un camino propicio para acercarnos a Dios, un camino propicio para entender que la cruz es un camino de alegría, de gozo, de esperanza, para reencontrarnos con el Dios que nos ama. Bendiciones a todos los que siguen su programa. Desde ya que el Espíritu actúe en sus mentes, en sus corazones, para que podamos avanzar en esa bendición de Dios. Muy bien, Padre, pues vamos entrando en materia. Sabemos que usted tiene una altísima formación académica, tiene experiencia misionera, experiencia como formador en diferentes seminarios. Tiene ahorita a cargo la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo, Diócesis de Sonsón, Río Negro, entre otras, pues doctor en Derecho Canónico, y creo que ha hecho muchos estudios. Y esto lo menciono no para hacer alarde de las categorías de las personas, sino más bien para decirle a nuestros fieles la calidad de persona que tenemos en nuestra Semana Santa, y que ustedes mismos lo han constatado, especialmente la charla de ayer, la conferencia de ayer tan significativa sobre el tema del matrimonio. Y desde ya váyanse organizando, porque deben dejarse sorprender a las 3 de la tarde la conferencia sobre la familia. Padre, háblenos un poquito de ese recorrido, pues humano, familiar, académico que ha tenido hasta llegar a la vida sacerdotal, que se trata en este día de tener como esa experiencia de vida, esa experiencia de vida de fe, esa experiencia sacerdotal y académica. Bueno, Padre Víctor, es un momento muy especial hablar sobre mi testimonio de vida y poder abrir el corazón a esa acción misericordiosa, a esa acción de amor y de paz al Dios que nos ama y que nos acompaña. En primer lugar, pues yo soy de la ciudad de Montería, mi tierra natal. Allí nací, allí me formé hasta los 16 años. Pero es una experiencia muy particular porque yo soy de hogar protestante, es decir, de pastores evangélicos. Mi mamá y mi papá son de una denominación religiosa diferente a la fe católica, y durante toda su vida han ejercido este oficio, podríamos decir, este servicio a Dios a través de esta iglesia evangélica, que aproximadamente hace más de 40 y pico de años sirven y pertenecen a ella. Es por ende el hecho de decir que nací en un hogar protestante. Papá y mamá en su momento ya estaban llegando a ser pastores como tal de la iglesia a la que pertenecían cuando yo nací. Cuando a los
desde los 2, 3, 4 años, ya asistía a las famosas escuelas dominicales que ellos realizaban, a las campañas y todo ello. A partir de los 11 años comienzo la experiencia de fe en la Iglesia Católica. Y esa experiencia de fe fue muy particular porque fue un domingo que mi familia por parte de papá, mi familia por parte de mamá, todos son pastores. Mi familia por parte de papá, la mayoría, casi todos, son católicos. Y mi abuelita por parte de papá me llevó un domingo a la Eucaristía de 5. Recuerdo que el padre levantó a Jesús sacramentado y comenzó la doxología por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el momento de la doxología, yo sentí una gracia especial. Iba a cumplir 11 años. Y terminada la Eucaristía, le dije a mi abuelita que si yo podía ser como esos niños que estaban alrededor del Padre para colaborarle en la misa. Tal es que mi abuela eso lo vio absurdo, el pensar de que yo podría acceder o participar en la Eucaristía teniendo en cuenta que mis papás eran pastores evangélicos. Pero Dios fue ajustando el camino, fue ajustando los momentos propicios para ello. Y cada fin de semana mis padres se iban a las campañas de evangelización que ellos realizaban en pueblos y yo me quedaba con mi abuela. Lo que significaba que cada domingo iba a la Eucaristía y cada domingo me atraía más el Señor, me atraía más y me atraía más hasta que me arriesgué, sabiendo que ya tenía una formación evangélica, de las infancias evangélicas, de los cursillos evangélicos, de lo que llamamos escuelas dominicales, escuelas juveniles, escuelas infantiles, y todo eso que ya venía en esa formación. Pero había algo, y era la gracia del Espíritu, la presencia de Jesús sacramentado, la que me atraía, la que me seducía, la que me atrapaba. Y fue así, de manera oculta y clandestina, que comencé esta experiencia de fe en la Iglesia Católica, especialmente en la Eucaristía de los domingos. Y sucedió que comencé de manera clandestina y oculta a servir allí en la parroquia sin que papá y mamá se enterasen. Más o menos como a los 7 meses de estar yo sirviendo en la parroquia, se enteran de que ya yo estoy en la parroquia, que voy a la parroquia. Eso fue totalmente una situación difícil, pareció un tsunami, una revolución total con mi abuela, con los familiares por parte de papá, y total es que se llegó a la conclusión de que me dejasen y que la vida de fe no era impuesta, sino que la vida de fe es algo libre. Y por lo tanto que me dejaban en libertad, porque ellos pensaban que era una situación de mi adolescencia, de momento, y que en cualquier momento eso se me iba a pasar, porque tenía toda una formación evangélica de ellos durante todos mis años, hasta los 11 años. Estamos, padre, entonces hablando, ¿nos recuerda la edad en que comenzó ahí? 11 años. 11 años, donde ya tenía toda una trayectoria de escuelas dominicales en su denominación religiosa. Va a la parroquia, se deja impactar por esa experiencia de Dios. Bueno, experiencia todavía entre comillas, pero sí esa novedad tan fuerte en el momento de la doxología, cuando el sacerdote celebraba, y viene entonces un problema bien serio con los papás, porque a los 11 años, usted yendo a la iglesia católica, supongo que la abuelita llevó la reprimenda más grande, ¿o no? La insultaron, la maltrataron, bueno, le dieron de todo. Total es que fue un momento difícil, pero bueno, un momento de mucha fe, de mucho amor, de tanto es así que yo estudiaba en un colegio que ellos llaman colegio cristiano. La parte de mi primaria la hice en el colegio y ya estaba terminando el primero de bachillerato en ese colegio cuando a los 11 años ya conocí de la fe. Fue un camino difícil, pero un camino donde me dejaron en libertad
Y recuerdo a este padre que para mí es un padre como mi padre espiritual, ya está en el reino de los cielos, el padre Mario Benjumea. En su momento tenía 74 años. Él era rector de un colegio diocesano en la ciudad de Montería, cuyo colegio se llamaba el Colegio Juan 23. En ese colegio, pues yo comencé con el padre me comenzó a dar una formación cristiana, un acercamiento a la fe, un acercamiento a la doctrina, un acercamiento a los mandamientos, un acercamiento a los sacramentos y a toda la vida de fe, a las virtudes teologales, cardinales, a todo lo que concierne a la vida espiritual y la vida de iglesia. Tanto es así que yo a los 13 años, yo decido bautizarme en la Iglesia Católica. Oiga, qué pena, me parece pertinente la interrupción. Hermoso este testimonio, en el sentido que casi que usted no comenzó o no reinició una vida paralela, no iba al culto y a la iglesia, sino solo a la iglesia, o tenía que estar también en el culto. Muy buena pregunta, padre, y buena su intervención, porque en su momento, cuando estábamos en ese ir y venir, yo iba en la mañana al culto y en la tarde me iba para la misa. En la mañana me iba al culto dominical, que ellos llaman, y en la tarde me iba a la Santa Eucaristía de manera oculta o escondida. Cuando ya se dio esa libertad, cuando ya pues se presentó todo ese tsunami, toda esa revolución, y bueno, ya me dejaron un poco más en libertad de mi opción y de lo que yo quería. Entonces comencé solo con la Iglesia Católica, a conocer de la Iglesia Católica la experiencia, los grupos juveniles, y allí en esa experiencia fue que conocí la Renovación Católica Carismática. Iba a cumplir 13 años y fue conjugar la vida parroquial con esta corriente de gracia llamada Renovación Católica Carismática. A los 13 años, entonces yo decido bautizarme. Recuerdo de que a mi bautismo fueron mis abuelitos por parte de papá. Mis papás no fueron. Fue mi papá, mi abuelito y mi abuelita. Y como era un derecho y estaba asentado, según también el Código de Derecho, en la fe de mis abuelos, por lo tanto se podía acceder al bautismo en la ausencia de mis padres, que no quisieron estar en su momento. Tanto es así que mis padrinos, mi madrina, que fueron todos por parte de mi familia paterna, y mi abuelito y mi abuelita, que hicieron las veces de mamá y papá en ese de recibir la fe. Allí, por disposición del obispo, recibí los sacramentos de iniciación. Ya ustedes saben que en la edad, después de los 7 años, para recibir los sacramentos de iniciación hay que contar con la autorización del señor obispo, y el candidato tiene que hacer la solicitud al ordinario, al obispo, para recibir los sacramentos. Por circunstancias particulares, el señor obispo no pudo asistir por unos compromisos pastorales y delegó al sacerdote de mi parroquia, al padre Mario Benjumea, que me venía acompañando y que era rector de un colegio diocesano, para que presidiera los sacramentos de iniciación. Por lo tanto, recibí ese mismo día el bautismo, la confirmación y la Santa Eucaristía. Para mí fue el día, podría decir, de los días más grandes después de mi ordenación. El día de mi bautismo, de los sacramentos de iniciación, fue el día más grande de mi vida. Ese día me sentí amado por Dios Padre, me sentí acogido por la iglesia, me sentía pleno en lo que estaba y sentí una felicidad indescriptible, una felicidad profunda de poder sentir y experimentar que estaba en la iglesia que Jesús instituyó con los apóstoles, porque la Iglesia Católica es la continuidad de la Iglesia de Jesús, como decía el Papa Ratzinger, que la Iglesia Católica subsiste en la Iglesia de Jesús. Qué hermoso poder expresar, y tenía años, pero muchos años, que no comentaba de nuevo mi testimonio, y hoy que de nuevo lo expreso, siento esa emoción de ese día de que recibí mis sacramentos de iniciación, Padre. Es un testimonio
increíbles, me deja pues sorprendido porque estamos hablando de un sacerdote muy cualificado en nuestra Iglesia Católica, pero que tuvo ese ambiente familiar en la Iglesia de los Trinitarios. Así que ya pasó el primer tsunami, se hace bautizar, recibe los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, continúa el bachillerato. Ya el bachillerato lo inicio, hasta primero bachillerato estuve en, pues podemos decir, en el colegio de esta denominación. El segundo séptimo lo hago en el colegio diocesano, porque como el padre Mario era rector del colegio, era un colegio privado, me dio la beca para poder estudiar entonces en el colegio diocesano, un colegio privado, donde todos, el rector, pues el sacerdote de la diócesis de Montería, y la mayoría de profesores también eran sacerdotes y algunos laicos del magisterio, pero toda la formación era netamente eclesiástica. De allí entonces, en séptimo, me pasaron a noveno por algunos rendimientos académicos y todo ello. Yo termino el bachillerato cuando iba a cumplir 16 años. Durante esa juventud o esa adolescencia ya me entregué más al Señor, más a la vida parroquial, más a servir de acólito en la parroquia, líder del grupo juvenil, líder en la renovación. Entonces me compenetré más en esta experiencia de Dios y en servir casi toda mi vida, pues de mi adolescencia en la parroquia. Era el sacristán de la parroquia, era el maestro de ceremonia de la parroquia, y fui creciendo en todo ese ambiente eclesial. A los 15 años, iba a cumplir 16, viví un momento también difícil. Antes ya iba a terminar el bachillerato con la muerte del padre. El padre Mario, que era como mi padre espiritual, yo podría decir un papá para mi vida, para mi historia en la fe. Bueno, por un derrame, el Señor lo lleva a su presencia ya a los 77 años, 78 años, pero todavía seguía sirviendo como rector en ese momento en el colegio. Por lo tanto, fue un dolor que sentí en mi corazón, porque en su momento me sentía como un poco desprotegido por lo que el Padre significó para mi vida y todo el acompañamiento que Él me dio, pero ya en mi corazón estaba el deseo inmenso de servirle al Señor, de irme a un seminario, de querer ser el sacerdote del Señor. Eso comenzó a esclarecerse como desde los 14 años. Fui fortaleciendo mi proceso vocacional, mi vida con el Señor, y estaba centrado en que iba a ser sacerdote. Cuando a los 16 años termino el bachillerato, le digo a mi familia, a mis padres, que me voy al seminario. Ahí entra el segundo tsunami. Ahí quería pues detenerme también un poquito. ¿Cómo lo hace? Ya usted tenía pues más formación académica, casi 16 años. ¿Qué momento encontró o propició para contarle a sus padres que quería ser sacerdote de la Iglesia Católica? Sucedió que ya terminaba el bachillerato, iba a cumplir 16 años. En su momento, padre, hicieron las pruebas del IFE, que todavía en algunos se hace normal en el bachillerato. Tuve casi el primer puntaje de todo el departamento, lo que significó que me ganara una beca de estudio en cualquier universidad y en cualquier carrera. Frente a eso, era un muchachito de 16 años, pero tenía claro que mi vida era sacerdotal. Cuando yo digo eso, fue un tsunami porque mamá y papá hicieron reunión de pastores a nivel regional, vigilia, que eso no se podía dar, que Dios mío, que estaba poseído, que me estaba pasando, que una cosa, que lo otro, enemistados conmigo, que si yo me iba al seminario yo no contaba con ellos, con nada. Entonces, que me había ganado una beca para estudiar, que cómo iba a perder esa beca, una cosa, lo otro. Total es que todavía sentía un poco de dominio de mis padres hacia mí, pues tenía 16 años,
Entonces, terminado el bachillerato a los 16 años, entonces yo decido, padre, un año ir a Cartagena a la universidad para estudiar medicina. Era algo que me simpatizaba, pero no era algo que lo que me atraía ni me llenaba. Y en el ambiente de los padres, ellos, ¿cuál era su deseo? Estudiar su hijo. Exacto, en el deseo de ellos, que jamás, o sea, a menos que estudiara medicina, cuando, bueno, yo pienso que fue una moción del espíritu en su momento, y yo sentí en mi corazón, yo dije, bueno, todavía tengo 16 años, como para suavizar la cosa, yo me voy a ir un año a Cartagena a estudiar medicina, y allá miro a ver cómo Dios me va ayudando. Total es que cuando ya primero les dije que me iba para el seminario, eso fue el tsunami más grande, la revolución más grande, las situaciones difíciles, una cosa, lo otro, no, bueno. Cuando ya yo después digo, reconsidero la situación y les digo, bueno, voy a la universidad, voy a matricularme, ya me inscribí y voy a entrar a la carrera de medicina. Cuando yo, bueno, ellos felices, contentos, bueno, me voy a la universidad, pero más o menos en mayo de ese año, esto no lo deben de hacer y uno no puede decir mentirita piadosa, no, mentira es mentira. Dije una mentira de que tenía lo que llamamos una práctica universitaria, un fin de semana y que era en Medellín. Y se escapó para el seminario. Y me escapé para el seminario a presentarme. En su momento estaba Monseñor José David Henao Marín, que ya el Señor lo ha llamado a su presencia. ¿De una vez llegó a La Ceja? Yo llegué a La Ceja porque yo sabía que la experiencia carismática, como había conocido de un siervo del Espíritu Santo, que era el padre Eder Támara, que ahora está en Estados Unidos, en ese tiempo estaba en Montería, conocí de los siervos, conocí la historia, conocí todo ello y sabía que estaban ubicados en La Ceja. Entonces yo quería seguir en este camino de esta vida con ser sacerdote, pero con este carisma específico, ser sacerdote diocesano de la diócesis de Sonsón Río Negro, con este carisma específico de la oración, que lo tenemos acá en los siervos del Espíritu Santo. Yo vengo de Cartagena, llego a Medellín y de Medellín me dirijo a La Ceja. En su momento el padre Monseñor José David era rector del seminario Mies. Entonces yo llego y les pongo todo mi caso, le abrí todo mi expediente, como podemos decir, todo mi corazón, toda mi historia, toda mi vida. Recuerdo que Monseñor dijo, esto es muy difícil, hermano. Recuerdo esas palabras de Monseñor, me dijo, difícil por tu situación, no hay cupos, esto aquí está súper lleno. Total es que yo le dije, Monseñor, yo que no tenía 18 años todavía. Tenía además, 17 años, 17. Iba a cumplir, si terminaba en Cartagena el año, yo entraría a los 17 años, era menor de edad. Entonces, total es que Monseñor me dijo, muy difícil el caso, pero yo recuerdo la palabra que le dije a Monseñor José David, le dije, Monseñor, es que yo aquí no vine solo para que usted me diga sí o no. Yo vine con la convicción que yo voy a estar aquí, Monseñor, el próximo año. Eso fue en 1998 que yo estuve en el seminario en mayo. Me dijo, bueno, vamos a ver, me cogió mis datos, todo eso. Total es que yo en octubre, padre, yo me retiro de la universidad. Yo dije, no más. No sigo más, me estaba yendo bien, muy bien. El decano de la facultad, que como así, que lo repensara o que terminara primero la universidad, después me fuera a un seminario. Yo dije, no, lo que vas a hacer, hazlo pronto, como dice hoy el Evangelio. Entonces, yo dije, no más, me retiré de la universidad. Mamá y papá se enteraron a las 2 semanas que ya yo me había retirado. Y yo le dije, ya yo me sentí un poco con más fuerza. Pienso que ese tiempo en que estuve lejos de mi casa, porque en Montería, Cartagena quedan como 6 horas, que vivía separado, me dio un poco más de fuerza y me ayudó pues a empoderarme de lo que quería. Y fue cuando le dije a mamá y a papá, no voy más a la universidad, me ha ido muy bien en el semestre, no tengo ningún problema académico, pero
he decidido hoy luchar por mi sueño, y ese sueño es ser sacerdote. Ellos no me dijeron nada, no hablaron nada, no expresaron nada, sino que guardaron silencio. En ese momento ya yo me dediqué totalmente a las cosas del Señor y a esperar en Dios que me aceptaran en el seminario. Siempre las cartas, Padre, las mandan a final de noviembre, principio de diciembre, de aceptación. Recuerdo que ni a final de noviembre ni principio de diciembre llegó mi carta, pero yo estaba convencido en Dios que Dios me tenía un lugar allí. Tanto es así que yo llamé en su momento a la secretaria Doris del Mies y le digo: mire, secretaria, yo le llamo, mi nombre es Amaury Antonio Mestre Duarte, yo le llamo porque no me han enviado la carta y yo estoy en lista. Total es que ella buscó en lista, no estaba, no aparecía, me dijo: no, ya están todos los que van a entrar, aquí no hay uno más. Y yo le seguía creyendo a Dios. Y el 16 de diciembre, Padre, me llegó la carta que me aceptaba en el seminario, solo con una entrevista y lo que Dios iba a hacer. En ese momento la ida para el seminario fue también aún muy dolorosa, porque mamá y papá se alejaron casi por 2 años de mí en cuanto a ayuda material, ayuda de la pensión y todo eso. Dijeron: no cuentas con nosotros para esto. ¿No vinieron a traerlo? ¿O sí? No me vinieron a traer, me vino a traer mi abuela y mi abuelito. Fueron los que vinieron a traerme acá a Antioquia, especialmente al seminario. Y bueno, y ahí inició toda esta experiencia maravillosa del Señor. Ya después de 3 o 4 años fue que ya ellos entraron en razón, comenzaron a estar ya cerca de mí, a valorarme en la unción que había hecho y a valorar lo que el Señor me había dado. Pero Padre, mientras estuvo en el seminario, supongo que, aunque tienen misión los seminaristas, también hay un momento de receso para ir a la casa. ¿Usted llegaba donde la abuelita? Los 2 primeros años yo intercalaba, los 2 primeros años. ¿En qué sentido? En que como el ambiente estaba tan pesado en mi casa con mis padres, a veces en Semana Santa, que siempre es una semana que se da de descanso, yo iba 2 días, 3 días a donde mis padres y luego los días siguientes iba a donde mi abuelita. En junio, que se da casi un mes, 20 y pico de días de vacaciones, también los intercalaba en diciembre. Eso pasó por 2 años. Después ya ellos entendieron, el Señor haciendo la obra, entendieron y empezaron ya a acompañarme en mi opción, en lo que Dios quería para mi vida. Y lo único que siempre me recalcaba es que si iba a ser sacerdote, que fuera un buen sacerdote, que no, me decía mamá, recuerdo, que en el ministerio no se escondiera cosa, sino que fuera realmente como Dios quisiese que realmente yo fuese. ¿Y cuál fue, Padre, el primer acercamiento que fueron teniendo los padres suyos, su mamá, que es pastora de los Trinitarios, nos dijo, el primer acercamiento que ella fue teniendo en el tema de iglesia? ¿Alguna vez visitó el seminario? Bueno, eso es muy especial porque después de los 3 años, usted sabe que en los seminarios hacemos el encuentro de familia. Los 2 primeros años iban mis abuelos, pero ya después del 3er año y 4º año ya comenzó a ir mi mamá a los encuentros de familia. Y eso pues ya fue dándole como una visión diferente. Aunque siempre cuando iba me decía cómo estaba, cómo me sentía. Y siempre me decía: tú sabes que acá te tenemos las puertas abiertas, si tú ves que aquí no es, si esta no es la fe que tú quieres profesar. Bueno, siempre me decía eso. Eso ya no había tanta presión, no había tanta resistencia. De 2 años ya usted estaba un poco más tranquilo en el seminario por la poca resistencia que existía de parte de sus padres. Bueno, y sigue avanzando. Sí, sigo avanzando ya en 3er año de teología. Monseñor Ricardo me manda a Roma a terminar la teología y a continuar los estudios eclesiásticos allá en Roma.
pienso de que ahí fue como el punto de quiebre en que ya hubo una aceptación total por algo que sucedió, Padre. ¿Qué fue lo que sucedió? A mí me mandan a Roma, yo comienzo a estudiar. A mamá, al año de estar allá, le detectan un cáncer en la matriz, y que estaba haciendo metástasis. Ya yo estaba allá, yo le dije a mamá, si tú quieres, vienes a Roma, oramos, estás acá, pedimos la gracia de Dios. Total es que ella organizó y fue hasta Roma. Ella yo había organizado, eso fue en un verano, estando yo allá, ir a Nuestra Señora de Fátima en forma de peregrinación, en todo lo que concierne a este caminar del amor y de la bendición de Dios. Entonces, cuando eso sucede, vamos a Portugal, y en Portugal ella vive una experiencia muy profunda de Dios y recibe ese mismo día, decirlo con toda claridad, la sanidad de su cáncer. Total es que ella vino de... Por favor, me describe un poco la visita a Portugal, algún santuario mariano. Sí, al santuario mariano, Nuestra Señora de Fátima. De Fátima. Estamos hablando de algo muy grande a nivel mundial, Nuestra Señora de Fátima, y la mamá, que es pastora, entonces motivada por su hijo, llegan a este santuario. Llegamos al santuario, recuerdo de que ella no sabía rezar rosario ni nada de eso. Entonces yo le dije, vamos a hacer el Santo Rosario, porque en Portugal siempre se acostumbra la vigilia en la noche, de estar un momento de oración al pie de la imagen de la Santísima Virgen María y orar casi toda la noche. Yo recuerdo de que estuvimos en vigilia casi hasta las 3 de la mañana ahí en el santuario, orando al Señor y clamando por su sanidad. Ella demoró siguientemente unos 3, después fuimos donde el Padre Pío de Pietrelcina. Pero esas vísperas o esa oración que hicieron en la noche, me dice usted, ella rezó el rosario, oró con el Santo Rosario. Rezamos 3 rosarios, los 3 rosarios. Que en ese entonces eran los misterios. 3, exacto, el doloroso, glorioso y gozoso. Exacto, en ese momento eran los 3 misterios. Rezamos los tres rosarios, los 3 misterios, y estuvimos allí casi hasta las 2, 3 de la mañana en oración. Ella los hizo, yo le dije que lo hiciera con mucha fe, como muy ferviente. Recuerdo que le dije, ¿tú crees en la intercesión de Mamá María? Ella me dijo, sí, yo creo que la Santísima Virgen María fue una mujer que Dios escogió con un gran propósito. Eso fueron las frases de ella. Pienso que eso fue por lo cual Dios obró, y después ya nos fuimos del santuario, estuvimos en otros lugares, estuvo como una semana más y se regresó a Colombia. Cuando regresa a Colombia, a la semana y media, ella ya estaba programada para comenzar la primera quimioterapia. Yo le dije que antes que se hiciera la quimioterapia, se hiciera de nuevo todos los exámenes para constatar pues la localidad del cáncer, de estas células cancerígenas. Tanto es así que cuando ella va de nuevo donde el médico, donde el oncólogo, que le haga de nuevo los exámenes, el médico dice, ¿cómo le voy a hacer de nuevo los exámenes si ya le he hecho todos? O sea, por favor, usted me cree. Bueno, el médico se enojó, pero total es que ella le insistió y le dijo, si no me los hace usted, me los hago particular, pero yo no inicio la quimioterapia si yo no me hago de nuevo los exámenes. Total es que el médico accedió, después de todo un momento de litigio, accedió, le hicieron de nuevo los exámenes y todos los exámenes negativos. Ahí entonces entra el punto de quiebre que yo le digo de saber que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que sana, un Dios que bendice, un Dios que restaura, y esas resistencias bajaron el 100%, en el sentido de que ya comenzó a valorar de una manera más cercana la Iglesia Católica. ¿Seguía rezando el rosario? No, siguió rezando el rosario. Ya regresamos pues ya yo terminé mis estudios, ya me ordenaron diáconos, y después pues ya me ordenaron el 20 de septiembre de 2008 como sacerdote, Monseñor Ricardo,
Antonio Tobón Restrepo, fue hasta la ciudad de Montería a ordenarme como sacerdote. Y ya pues en ese momento ya ella llevó todos mis ornamentos para la ordenación y ya comenzamos a vivir una familiaridad, ella como pastora y ahora yo entonces como pastor de la iglesia. Cuando usted es aprobado para la vida sacerdotal, entiendo, y hay una anécdota con la pastora, nuestro obispo, Monseñor Ricardo Tobón, que ahora es arzobispo de la arquidiócesis de Medellín. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él la mandó llamar a la mamá. ¿Por qué? ¿Qué inquietud tenía, Monseñor? Cuando la iglesia me llamó al diaconado, Monseñor Ricardo conocía ya de mi historia, de mi vida, de todo mi acontecer, de todo mi ambiente familiar. Recuerdo que Monseñor me dijo, bueno, hay que traer a su mamá, yo necesito hablar con ella aquí en el rodeo, estar muy cercano a ella, que me regale 2 días aquí en el rodeo, que ella se quede acá y voy a tener unas conversaciones con ella. Tanto es así que recuerdo que mamá me dijo que más que las conversaciones mías sobre mi unción, era él también hablándole de la belleza de la iglesia. Era hablándole de la hermosura de nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y era mostrándole a ella también un camino propio de bendición, y que él como obispo también y como iglesia tenía las puertas abiertas para cuando ella decidiera volver de nuevo a la iglesia. Yo pienso que en eso giraron los 2 días de diálogos entre el señor obispo y mi mamá, también fue papá, y bueno, eso es lo que se vivieron en esos 2 días, más que constatar de pronto de mi unción, o también era mirar las relaciones que yo tenía con ellos a nivel familiar, que no hubiese discrepancia, que no se formara al interior de la familia una división por las profesiones diferentes de fe. Pero Monseñor constató que no había ninguna división, que no había ninguna contienda, que no había ninguna separación de mamá e hijo. Imagínese un hijo sacerdote que no quiera ver de pronto a la mamá, o no quiera ver al papá o a su familia por una denominación religiosa. También Monseñor lo hizo en razón de ello, en razón de lo que cada uno tenía, pero en razón también de esa unidad familiar. Bueno, háblenos un poco ya de los siervos del Espíritu Santo, asociación de la diócesis de Sonsón Río Negro, que en esta parroquia queremos muchísimo. Aquí tenemos la renovación liderado por Oilita de la de Aguas Vivas, y que sabemos la asociación Siervos del Espíritu Santo asesora en la renovación católica carismática en todo el país, incluso algunos países diferente a Colombia. Entonces háblenos un poco cómo están organizados, y para que luego pasemos a contar la experiencia de su llegada aquí a nuestra parroquia La Judea. Bueno, qué maravilloso es hablar de los siervos del Espíritu Santo, que fue creado por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Herejida, en el 1983. Es decir, este año cumplimos como asociación 40 años. Sabemos que el Concilio Vaticano II, que fue iniciado por Juan XXIII en el año 1959 y termina en el año 1965, donde todo se denomina el Concilio Vaticano II netamente neumatológico, netamente del Espíritu, con sus 4 constituciones y con sus decretos correspondientes. Todo ello hizo que floreciera toda esta vivencia del Espíritu y lo del que el Espíritu viene a iniciar en la Iglesia. En el año 1970, todos los 70 y pico, inicia en Pittsburgh, Estados Unidos, un grupo especialmente de jóvenes universitarios que quieren vivir una experiencia viva de iglesia, y por eso en esa universidad, allí en Pittsburgh, se reúnen para recibir una nueva efusión de espíritu. Se dice que eran más o menos unos 12 muchachos universitarios y que estuvieron en vigilia de oración
durante toda esa noche. Recibieron dones, carismas, manifestaciones propias del Espíritu, y ahí se fue extendiendo esta corriente de gracia. Ya Congar va a decir, que es un teólogo que participó en el Concilio Vaticano II, que es la corriente de gracia dentro de la Iglesia. Esa corriente de gracia llega a Colombia a través de dos personajes muy importantes en su momento, a través de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y a través del Padre García Herrero. Fueron como los dos instrumentos para traer la renovación aquí a Colombia, uno en la línea de los eudistas o Minuto de Dios, y Monseñor Alfonso aquí en nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. Es ahí entonces donde él, teniendo en cuenta todo lo que dice el derecho canónico sobre las asociaciones tanto laicales como sacerdotales para vivir un carisma específico, desea entonces construir un seminario y un grupo de sacerdotes de su diócesis que se especialicen en la corriente de gracia, en el conocimiento del Espíritu, en la vivencia profunda de la oración. ¿Para qué? Para que esa vida sacerdotal, con una especialidad propia, original, vaya entonces, camine en el mundo entero, siendo sacerdotes de esta diócesis de Sonsón, Río Negro, pero con un carisma que es la vida de oración en el Espíritu, y esa vida de oración que hace que transforme corazones, vidas y almas. Y ahí entonces llegamos como estructura, este año cumpliendo 40 años, ya tenemos aproximadamente 55 sacerdotes en todo Colombia, tanto en Colombia, Centroamérica, como también en Estados Unidos, en la línea propiamente del carisma. El carisma es vivir en el Espíritu, pero ese vivir en el Espíritu con un carisma específico, que es la vida de oración. Y además de ello, tenemos entonces el seminario Siervos del Espíritu Santo, y ese seminario Siervos del Espíritu Santo que está aquí en nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro, y que somos clero diocesano, pero con un carisma, y que vamos a los diferentes lugares a llevar este carisma, esta vida de oración. Ya tenemos los estatutos, y dentro de los estatutos de los siervos del Espíritu Santo se habla que la espiritualidad del siervo es maestro de oración, y como maestro de oración es el maestro de toda esta vida íntima con Dios. Excelente, Padre. Si gusta, pues pasamos a un tema que me parece importante, como cronológicamente el recorrido de los servicios pastorales que usted ha prestado en la diócesis o a nombre de nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro, y en ese tiempo también los estudios que ha logrado realizar. Y nos dice, por favor, ¿por qué le ha rendido tanto el tiempo? No, bueno, primero que todo, pues el Señor que siempre regala dones, carismas y todo ello, pero todo esto para ponerlo al servicio de la Iglesia, al servicio de su pueblo santo, al servicio de su Iglesia de poder y de misericordia. Es entender de que es el Señor quien va haciendo nuevas las cosas en nosotros y quien nos va a vivificar con su santo amor y su santo espíritu. Como lo dije, pues ya Monseñor Ricardo me mandó a los estudios eclesiásticos en Roma. Estuve allá en el Mater Ecclesia con los legionarios de Cristo. Allá terminé la parte de la teología, todo lo concerniente a la teología dogmática, al estudio del dogma sobre el Trinidad, sobre Cristología, sobre Espíritu Santo, Mariología, todo ello. He terminado los estudios en Roma, iba a seguir pues el doctorado en Roma, pero por disposiciones del obispo, como ya era diácono y la beca era para diáconos, me postergaba casi 3 años más de diácono, lo que Monseñor dijo que no, que era necesario que viniera, que ordenarme sacerdote y que más adelante veíamos. Me ordené sacerdote, iba a cumplir 25 años. Ya vine con los estudios eclesiásticos. Me mandaron, mi primera experiencia fue en la arquidiócesis de Villavicencio. Allá comencé como vicario, como asesor de la renovación y como formador del seminario en Restrepo Nuestra Señora del Carmen.
prestaba mis servicios de lunes a viernes, pero vivía en la parroquia, pero iba todos los días al seminario a dar teología. Ahí estuve esa experiencia por 4 años. Luego me mandan un año a Pasto, también a seminario. Luego me mandan 4 años a Montería, y en Montería estoy pues 4 años como párroco y trabajando en todos los movimientos eclesiásticos y también en la curia diocesana. De allí entonces, ya cuando termina la misión en ese lugar, Monseñor Fidel me envía a la ciudad de Bogotá, especialmente al seminario intermisional como director académico del seminario, y me envía que fuese a estudiar, a hacer el doctorado en teología. Yo comienzo a hacer el doctorado en teología en convenio con el ITEPAL y la Universidad Bolivariana. Comienzo a hacer el doctorado, a dar teología. Sucedió algo particular, que es que el profesor de Derecho Canónico, vulgarmente los seminaristas lo quemaban cada año. Cada año tenía que haber un nuevo profesor de Derecho Canónico. Tal es así que el padre Elkin Zuluaga, que es de aquí de Santuario, rector del seminario, me pide el favor de que si yo puedo dar el derecho. Yo le dije, pues el derecho que yo sé fue el que yo aprendí en el seminario, yo lo voy a dar, va a ver cómo me va. Total es que me fue bien ese semestre con los alumnos, con los estudiantes, y él me dijo, bueno, sigue dando derecho. Yo dije, bueno, yo sigo dando derecho, padre, pero si usted me da la oportunidad de poder estudiar derecho, porque es imposible yo dar el derecho donde es el lenguaje técnico, jurídico, canónico, todo lo que concierne a ese lenguaje técnico de la rama judicial se necesita, y yo no tenía todo ese bagaje. Tenía pues ese semestre me tocó estudiar y estudiar, pero no era lo mismo. Total es que él llama a Monseñor Fidel. Monseñor Fidel habla conmigo y me dice que si yo podía con el doctorado, si podía con el derecho canónico para iniciar en la Javeriana y director académico del seminario, que si se me daban los tiempos. Yo dije que sí, yo podía, que no había ningún problema. Al año de iniciar el derecho, al semestre, ya me ganó la beca en la Javeriana, y la Javeriana entonces me da toda la beca. ¿Por qué se gana la beca? Por el promedio. Por el promedio académico. El promedio académico. Entonces, cuando ya estoy terminando la maestría en Derecho Canónico, ellos entonces me proponen que si quieren me facilitan un estudio de especialización en Derecho Matrimonial, y que esa especialización me valía por trabajo de tesis o de grado, pero tenía que hacer la especialización, que la universidad por mi rendimiento y esas cosas me facilitaban eso, pero eso requería un tiempo, no graduarme en el tiempo en que ya estaba, sino postergarlo un poco. Total es que yo acepté, yo dije no hay ningún problema. Comencé a estudiar la especialización en Derecho Matrimonial, e inmediatamente estudiándola me metí en especialización en Derecho Constitucional. Entonces hice las 2 especializaciones y me fue bien, gracias a Dios. Esas las tomaron entonces como trabajo de grado, y ahí fue cuando ya terminé el derecho. Y ahora estoy terminando ya, Dios mediante, este año, ya para sustentar lo que llamamos la defensa del doctorado, ahí en la UPB. Es una propuesta sobre el Espíritu Santo en razón de mi asociación, y ahí estamos, padre. Como me decía Monseñor Fidel León Marín Cadavid, nuestro obispo, que para mí ha sido una palabra como lema de mi vida. Recuerdo que me dijo esta frase: Amaury, lo más importante es que todos los estudios no son para uno, sino para el servicio de la iglesia. Y si ese es el objetivo, entonces se hará más productivo aquello que el Señor le regala. Y entonces eso ha sido mi mayor satisfacción. Y mi mayor satisfacción es dar de pronto lo que Dios me ha dado y ponerlo al servicio de lo que amo. Y eso es lo que amo, es la iglesia, el pueblo de Dios. Ahí está, padre. Muchísimas gracias, padre. Ya para terminar, tenemos
ya ese testimonio tan hermoso y significativo del padre Amaury Antonio Mestra Duarte, Asociación Siervos del Espíritu Santo, Diócesis de Asunción Río Negro. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué relación tiene con el padre Ferney? ¿Cómo fue su llegada aquí a la parroquia como predicador de la Semana Santa? Que estamos muy, pero muy contentos con usted. En primer lugar, pues yo conozco al padre Ferney, párroco de la Basílica San Judas Tadeo, cuando yo entré al seminario Mies. Cuando yo entré al seminario Mies, en lo que llamamos hoy propedéutico, en ese tiempo no estaba rotulado así como propedéutico, el padre Ferney ya estaba en cuarto año de teología, es decir, en mayo de ese año lo ordenaron diácono y yo iniciaba ahí en el seminario Mies, porque yo entré primero al seminario Mies, nos hicimos buenos amigos, hablábamos, todo eso. Ya él se ordenó sacerdote, cuando se ordena sacerdote lo envían a Bangladesh, casi por 6 años, después ya vino de allá, tuvo una 5 años. 5 años, sí, después ya estuvo acá, y después tuvo una experiencia en Alemania, después otra vez regresó a la diócesis, de experiencia de estudios y todo eso. Cuando yo estoy en Bogotá, él lo nombra como director de la Populorum Progreso, que es una entidad netamente del Vaticano y que trabaja con la Nunciatura Apostólica. Entonces él llega a Bogotá y comienza a vivir en el Seminario Intermisional. El Seminario Internacional, que es el que forma sacerdotes especialmente para las jurisdicciones eclesiásticas más misioneras del país, ¿no? Exactamente. Él llega allí y ahí comenzamos a tener pues una cercanía otra vez, a compartir y todo ello. Y bueno, y él sabía de todos los estudios que estaba haciendo, también me apoyaba, bueno, todo eso. Cuando ya terminó los 4 años de estar allá, Monseñor me manda el año pasado como vicerrector de los Siervos del Espíritu Santo y para estar más cerca también de los estudios que estaba haciendo aquí en la Bolivariana. Este año, por disposición del obispo, entonces me nombra ya rector del Seminario de los Siervos del Espíritu Santo, estar al frente del seminario y de todo lo concerniente a las vocaciones de los seminaristas siervos. Y en este mismo año llega entonces el padre Ferney de Bogotá, llega aquí a la diócesis de Asunción Río Negro, de nuevo a su diócesis, y lo nombran párroco de la Basílica San Judas Tadeo. Entonces en diciembre, recuerdo que el 29 de diciembre me llamó el padre Ferney, me dijo, bueno, yo te voy a pedir un favor para ver si este año nos acompañas en la Semana Mayor, en la Semana Santa, nos acompañas como predicador allí en San Judas Tadeo. Yo dije, bueno, no hay ningún problema, ahí estaré y aquí estamos, padre, dándolo todo por el Señor. ¿Cómo se ha sentido, padre, en esta comunidad parroquial? Bueno, como lo he expresado y se lo comentaba al padre Víctor, ha sido una experiencia maravillosa, personas muy llenas del amor de Dios, muy cálida, con una cercanía maravillosa, bella, con un espíritu de fe. Las procesiones, los momentos litúrgicos, ese domingo de Ramos, bellísimo, bellísimo. Yo tenía años, pero años de no ver el fervor de un pueblo que sigue al Señor, esas procesiones organizadísimas. Y como lo he comentado, algo que me ha impactado de manera hermosa y profunda son esos cargueritos que llaman, esos niños que van cargando las imágenes, los apóstoles, y ver cómo desde esa fe, ese amor, ese fervor a Dios, encargar sus santicos e ir por todos lados con esa alegría. Y bueno, y toda la organización me ha parecido, también ha sido un tiempo para renovarme en mi vida sacerdotal, para renovarme como hombre de Dios, para renovarme en la fe, porque eso le decía yo esta mañana al Señor en la oración: gracias,
Gracias, gracias Señor por haberme traído a esta parroquia. Gracias por traerme a este lugar. Gracias Señor por haberme permitido llegar aquí y ver tu pueblo que te ama, que te alaba, que te bendice y que te glorifica. Padre, denos un pequeño adelanto. Hoy a las 3 tiene una conferencia sobre la familia. Sí, bueno, ayer estuvimos en una charla sobre todo lo concerniente al matrimonio, donde era todas las parejas que estaban casadas, los novios y aquellos que están viviendo en situaciones también especiales, en el sentido de irregulares, podríamos decir, que también era un camino de formación para ellos. Hoy va a ser una charla dedicada a la familia. Hoy vamos a hablar del sistema y del subsistema familiar y todo lo concerniente a los elementos propiamente de familia, a la constitución de familia, a los elementos de familia, a las fortalezas de familia, a las debilidades de familia y a la proyección que se debe tener desde el ámbito familiar. Yo pienso de que si nosotros volvemos a formar en familia las estructuras netamente familiares, vamos a tener una iglesia viva. Como decía San Juan Pablo II, la familia es la iglesia doméstica, y Pablo VI lo retomaba, la familia es la iglesia doméstica, y luego San Juan Pablo II también reafirmaba la familia como esa iglesia doméstica. ¿Algún consejo a nuestros jóvenes? Padre Amaury, usted joven que le respondió tempranamente al Señor, le dijo sí. ¿Qué tiene para decirle a los jóvenes del santuario, que además es un pueblo de muchas vocaciones? Solo la parroquia de la Judea tiene 10 jovencitos de séptimo en adelante que aspiran a ser sacerdotes. Un mensajito para ellos y para los jóvenes que sientan esa inquietud vocacional. Bueno, para mí la juventud con Dios es totalmente diferente. Yo recuerdo de que era un joven como todos, alegre, espontáneo, extrovertido, participante de los grupos, pero yo siento de que la alegría de mi juventud era porque tenía a Dios. Esa era la mayor motivación. Y recuerdo, Padre Víctor, que en mi juventud íbamos a las fiestas, íbamos a las reuniones, íbamos a los cumpleaños. O sea, una juventud, pero una juventud con Dios es la mayor felicidad. ¿Por qué? Porque Dios le da sentido y propósito a la vida de uno. Dios hace que cada día la vida de uno tenga una mayor motivación y tenga una mayor proyección. Eso le digo yo a los jóvenes. ¿Por qué hay tanta crisis en los jóvenes hoy? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tantos sentimientos de fracaso? Porque el joven ha querido llenar el corazón de tantas cosas que el mundo le ofrece, pero no hay ni un espacio pequeño en tu vida para Dios. Por eso la vida se convierte más pesante, la vida se convierte más difícil y la vida se convierte aún con más dificultad para afrontar las cosas. Pero una juventud con Dios es la garantía de un camino de realización, de bendición y de alcanzar los sueños, los ideales y las metas. Y a todos aquellos que están en este seminario ambiental, a todos aquellos que ya quieren una vida sacerdotal, conocer al Señor y dar la vida por el Señor desde la juventud es darlo todo por Él, es saber que en Él estamos, es saber que Él es nuestra razón de vida. Y querer ser sacerdote del Señor en este tiempo es aún más profundo, porque es ser un signo de bendición, de conciliación, de paz, de fraternidad, cuando hay un mundo que se debate en la división, en la contienda y en las fragilidades cotidianas. Por eso, joven, yo te digo, arriésgate por el Señor a darlo todo en el nombre del Señor. Joven, Cristo te llama, no le cuelgues el teléfono. Gracias a quienes estuvieron o en diferido van a estar entrando a ver este lindo programa, esta linda experiencia que nos ha contado el Padre Amaury Antonio Mestra Duarte, de la diócesis de Asunción Río Negro, oriundo del departamento de Montería. Mil bendiciones, Padre, y gracias. Ahorita nos da la bendición. Recuerden, queridísimos, suscribirse en el canal, a Facebook, para que muchas más personas tengan la posibilidad de ver siempre estos programas de evangelización. Ustedes nos llevan en el canal y en el Facebook, nosotros los llevamos en el corazón. Padre, la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les llene de amor y de paz.
Que el Señor abra sus cielos para usted y para toda su familia. Que el Señor los colme con la gracia que viene de lo alto. Y yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones en el nombre del Señor. Gracias, Padre.